Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la programación orientada a objetos. Este es uno de los términos más importantes a nivel de la programación y que todo programador, incluso todo fanático de la tecnología, debe conocer. La programación orientada a objetos, mejor conocida como POO por sus siglas, tiene sus orígenes alrededor de los años 80, a mediados de los años 80. Pero su incursión masiva fue alrededor de los 90 y sobre todo de los 2000 en adelante. Prácticamente en la vida actual es un parámetro genérico o es un estándar a nivel internacional. El objetivo de la PO es buscar resolver problemas de una forma diferente y quizás de una forma más sencilla de cómo se resuelve en las tecnologías anteriores a la PO. Una forma en la que los seres humanos sea más sencilla de entender y quizás más práctica, sin darle tantas vueltas a los problemas. Encontrar soluciones que se asemejen a las soluciones que nosotros encontramos en la vida real. Y para ello vamos a hablar de unos aspectos muy importantes. El primero, las clases. Este es uno de los elementos más importantes, puedo decir que es como el corazón de la programación orientada a objetos y está representada por cualquier cosa, real o ficticia. Una clase puede ser una persona, puede ser un carro, puede ser una computadora, puede ser una casa, incluso pueden ser cosas ficticias. Puede ser una necesidad, un deseo, palabras empresariales como un producto de cualquier tipo, un inventario, la compra, el pago, podrían ser también clases. No hay una limitación específica. Y este es uno de los principales elementos que contiene a su vez dos elementos. Uno son las propiedades, que son las características o también llamados los atributos, y el segundo son los métodos o las funcionalidades. El primero, toda clase debe de tener una característica o un atributo. Por ejemplo, una persona. Cada una de las personas tenemos color de piel, color de cabello, color de ojos, estatura, peso, etcétera, etcétera. Estas son características. Así como nosotros nos podemos describir en el mundo real, de igual manera podemos utilizarlas para describirlo en una clase, en programación. Y el segundo punto son los métodos o las funcionalidades, que estos son, podemos decir lo que es el comportamiento que puede tener una clase específica. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona también que puede caminar, son acciones, puede despertarse, puede dormirse, puede comer, puede estudiar, todos son acciones y también por lo tanto también son incluidos en la clase. Ahora pongamos un ejemplo quizás un poquito más claro para darme a entender. Tenemos aquí una clase vehículo. Un vehículo puede tener X cantidad de características. Aquí podemos ver, tiene el color, el tamaño, las puertas, la cantidad de puertas específicamente, porque todos los vehículos tienen puertas, la marca, el modelo, el número de motor, son características. Y por otro lado tenemos las funciones. Las funciones pueden ser encender el carro, acelerar el carro, son movimientos, son funciones, puede hacer frenar o retroceder, por ejemplo, encender el radio, apagar el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Podríamos agregar una cantidad inmensa. Ahí ya tenemos creado una clase vehículo con sus propiedades y con sus funciones o métodos. El segundo elemento importante que quiero comentarles es el objeto. Objeto, en pocas palabras, son copias de una clase. Es a la clase vehículo que hemos creado, podemos tener muchas copias para ser reutilizadas. El objetivo del objeto es crear una copia y almacenar información en esos objetos. Ese es el objetivo. Quizás para que quede un poquito más claro, me gusta mucho un ejemplo que yo veo en un libro llamado Cómo programar en C++. Quizás se los voy a mostrar.
es este libro, Cómo programar en C++, que este libro me trae muchos recuerdos de la universidad, que no lo leí todo, pero creo que aprendí mucho de este libro. Tiene un ejemplo que me gustó mucho y repasándolo lo quiero compartir contigo también. Dice que un arquitecto, así como un arquitecto, a través de un plano puede crear muchas casas, de la misma manera un programador a través de una clase puede crear muchos objetos. Si te das cuenta, la comparación que es súper interesante y súper entendible. Es como decir que la clase es igual a un plano. De tal manera que es como nuestra plantilla o es como un modelo que podemos reutilizar X cantidad de veces. No lo tenemos que volver a hacer. Por lo tanto, podemos crear X cantidad de objetos que serían nuestras copias. Ahora vamos con otro punto. Hagamos una pequeña comparación entre la programación orientada a objetos y la programación estructurada. Porque muchos programadores que me están viendo probablemente utilizan programación estructurada y no utilizan esto de las clases. Es más, quizás no les interesa porque dirán, yo he creado muchas aplicaciones, muchos sistemas y no he necesitado la programación orientada a objetos. Pero veamos los pros y los contras. En la programación orientada a objetos, el gran beneficio es que tú tienes todo encapsulado, tú tienes todo como en una envoltura, tú lo tienes todo dentro de la clase. En cambio, con la programación estructurada, tú puedes crear variables, es cierto, y puedes crear también funciones, pero no están dentro de una clase, no están dentro de ese envoltorio, por decirlo de esa manera, porque no existe esa forma de relacionarlo. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer si tú tienes una clase vehículo? Tienes que crear la variable color, la variable tamaño, la variable puertas, la variable marca, la variable modelo, y aparte tienes que crear las funciones de forma independiente. Tienes que crear la función para acelerar, la función para frenar, la función para retroceder. Y cuando tú las invoques, puede ser que no las puedas relacionar a ese objeto. Imagínate un ejemplo más complicado. Imagínate que tú tienes 5 modelos, 5 clases diferentes. Puedes hacer un gran desorden porque no sabes cuáles variables pertenecen a esta clase y cuáles variables pertenecen a esta otra clase. Puedes tener decenas o centenas de variables y generándote un gran desorden. Y peor aún, generándote el famoso código espagueti, que es una de las malas prácticas de programación. Por lo tanto, el punto negativo en la programación estructurada es que debes declarar las variables y funciones de forma desordenada para poder asemejar una clase. Y punto 3, la herencia. La herencia es una de las más importantes características de la programación orientada a objetos. Permite crear una clase a partir de otra ya existente. ¿Bien? Parece ser algo como muy lógico, es una herencia. Crea una cosa a partir de otra. Es como crear una relación padre-hijo. Mejor dicho, así es. No es como es, sino así es. De igual manera como en la vida real, un hijo puede heredar las características de un padre. Imagínate el color de pelo, el color de piel, el color de ojos, la estatura, hasta la personalidad, etcétera, etcétera. De la misma manera existen las clases hijos que pueden heredar los atributos y las propiedades de la clase padre. El objetivo principal de la herencia es la reutilización del código desarrollado. Imagínate el gran beneficio, el gran beneficio de no tener que volver a crear una clase para repetir las mismas atributos o las mismas funciones en una clase hijo. Pongamos este ejemplo. De la clase vehículo que ya tenemos, vamos a crear clases hijos. Un vehículo, hablando en general, cualquier vehículo, podemos dividirlo en otras clases. Por ejemplo, en la clase
auto, podría ser una clase vehículo, y la clase camión. De la clase auto podríamos decir que una de las características que no las contiene el padre podría ser que es decapotable. O sea, el techo es convertible, el carro es convertible y el techo puede estar o no puede estar. Podemos crear una función llamada decapotable y podemos crear unos métodos que diga subir o bajar. Así de sencillo. Pero el gran beneficio es que vamos a heredar todas las demás características y todas las demás funciones de nuestro papá. Ahora creemos otra clase, que es la clase camión. En la clase camión podemos crear una nueva propiedad, podría ser la carga, porque los camiones pueden llevar una carga específica y son para eso, para llevar cargas, ¿verdad? Entonces podemos agregar la propiedad carga y la función podría llamarse cargar, ¿verdad? Por hacer la acción de cargar. Y de igual manera no necesitamos volver a escribir todas las propiedades y las funciones porque las tenemos de nuestro papá. No sé si te das cuenta el beneficio y lo que nos ahorra de tiempo y de esfuerzo, no solo a nivel de este diagrama que estamos haciendo, sino a nivel de programación, que esperamos en un futuro poderte indicar cómo enseñar cómo es el proceso de la programación de clases, pero es sumamente sencillo. Y para finalizar, ¿cuál es el objetivo principal de la PO? El objetivo son varios. Puedo definir yo 4 objetivos que para mí son de los más importantes. Uno es la facilidad, porque se asemeja mucho al mundo real, como los ejemplos que acabamos de poner son muy parecidos al mundo real. Por lo tanto, no hay donde perderse, como dicen. Simplemente utilicemos la lógica que ocupamos en el día a día, en las cosas que hacemos en el día a día, y muy probablemente vamos a encontrar una solución a esto. El segundo punto es la reutilización. Ya vimos que a través de la herencia podemos ahorrarnos mucho tiempo y mucho esfuerzo para hacerlo. El tercer punto es el encapsulamiento. Con esto permite englobar todas las características y las funciones dentro de una clase. Incluso podemos poner niveles de permiso, de tal manera que la clase sea como una islita que nadie más puede acceder a ella a menos que tengan ciertos permisos especiales para hacer eso. Y el cuarto, que permite crear sistemas complejos. Así como hicimos este ejemplito de vehículos, que el vehículo es el padre y tiene sus hijos, de igual manera podríamos ir creando como una cascada de posibilidades y nos facilita la vida poder crear aplicaciones complejas. Eso es uno de los problemas cuando iniciamos de la forma incorrecta a programar. Muy difícilmente podríamos tener sistemas complejos porque el programador se perdería dentro de tanto código, el cual sería muy complicado llegar a ordenar ese código y llegar a manipularlo, llegar a darle soporte a ese código, porque es muy difícil trabajar cuando el método de programación es inadecuado. Bueno, espero te haya ayudado con este video, pues seguiremos haciendo otros videos y bueno, si te gustó el video, pulgar arriba, por favor, y si quieres comentar algo, tienes algo que consultar, escríbelo. Nosotros estamos para apoyarte. Muchas gracias.